Bienvenidos a Teleología, el podcast de teología, filosofía y ciencia, donde exploramos las grandes preguntas de la existencia. Junto a Feliberto como anfitrión, cada semana nos sumergiremos en las profundidades del conocimiento humano, buscando entender cómo se entrelazan estas disciplinas para dar forma a nuestra comprensión del mundo. Desde los misterios de la fe hasta los límites de la razón y los descubrimientos más asombrosos del universo, este es el espacio para mentes curiosas que buscan respuestas más allá del horizonte. Así que ajusta tus auriculares, prepárate para el debate y la reflexión, porque estamos a punto de comenzar. Acompáñanos en este viaje por la teología, filosofía y ciencia. Un saludo a todos. La gracia del Señor Jesucristo muere en la vida de cada uno de ustedes, de los que están compartiendo el video, los que siempre están comentando. Agradecido enormemente con ustedes. En el día de hoy vamos a tratar con la teología de Judas. Ya nos estamos acercando a los finales de estos estudios. Recordemos que estudiamos la teología de los evangelios, la teología de Lucas, la teología de de Pedro, la teología de Santiago, de Hebreos y demás. Nos falta esta, la teología de Pablo y la teología de Juan, que al ser los últimos dos, a ser los mayores escritores del Nuevo Testamento, lo dejamos para último como el plato fuerte. El anuncio que a la persona que quiere un estudio más académico, más preparado, con una información que honestamente usted no encuentra en la internet de forma tan fácil, tan accesible, usted puede perfectamente hacerse un miembro del canal. Ahí yo hago transmisiones en vivo todos los viernes, le envío el link de Zoom para que entonces usted, al presionarlo, usted, o sea, al usted entrar en la transmisión en vivo, usted perfectamente pueda unirse conmigo a Zoom para usted tener su clase ahí personalizada y cualquier pregunta, inquietud que usted tenga, usted perfectamente puede hacerla por ahí y estaremos respondiendo. No se pierda eso, estamos tratando el Pentateuco de una forma crítica y bueno, suscríbase para que usted sepa, tenga esa suscripción especial. Hoy vamos a tratar de lo que es la teología de Judas. El autor de esta pequeña epístola se identifica tan solo como el hermano de Jacobo. La identificación de Jacobo es que se refería a la cabeza de la iglesia de Jerusalén, dígase, el medio hermano de Jesús. Por tanto, este Judas que está hablando ahí es el medio hermano de Jesús. Pone el nombre de Jacobo porque Jacobo tenía mucha preponderancia dentro del círculo de las iglesias en el entorno judío. El autor de esta carta debía ser el medio hermano del Señor, como ya lo vimos, Mateo capítulo 13, versículo 55. Vamos a buscarlo para que a usted no le quede duda. Mateo 13, 55. Dice lo siguiente. Ok. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Qué quiere decir ahí? Que este Judas que aparece aquí, que se identifica como el medio hermano, que se identifica como el hermano de Jacobo también, es perfectamente el hermano de Jesús. ¿Cuál es la razón por la que aquí, aunque la teología católica quiera decir otra cosa, cuál es la razón por la cual aquí el énfasis fuerte es que ellos son hijos de María? Por el énfasis en que en el contexto que está hablando de un contexto familiar del seno de la casa. Fíjate, dice, no es este el hijo del carpintero, ¿verdad? Ok, su padre carpintero, padre de la casa. Vamos a seguir. O sea, padre, ¿verdad? Vamos a seguir aquí. No se llama su madre María, padre, madre, ¿verdad? Los cabezas del hogar. Y sus hermanos, que no se puede referir a primo, ni pariente lejano, ni personas de la misma nacionalidad en este contexto, dice,
Jacobo, José, Simón y Judas. No malogres las escrituras por sostener una postura. Por favor, por favor. Probablemente se escribió para una audiencia en Israel o cerca de allí. La carta sugiere una audiencia judía. La ocasión para escribir la epístola es similar a la segunda carta de Pedro. La presencia de los falsos maestros. En el versículo 13 declara el propósito que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas reconoce la gran necesidad de advertir a los cristianos libertinos sobre los libertinos que destruirán la fe. A la luz de esto, los cristianos deben estar firmes en la fe y atender a las palabras de los apóstoles. El autor también no se identifica como un apóstol, a pesar de que dentro del círculo apostólico había otro Judas, no era solamente un solo Judas, habían otro Judas cuando usted se busca la lista de los apóstoles. ¿Qué pasa aquí entonces? Que hay un paréntesis, hay un paralelismo muy interesante entre la segunda carta de Pedro y la carta de Judas. Usted se toma el segundo capítulo de la carta de Pedro y se toma la carta de Judas y lo lee y usted se da cuenta que están tratando exactamente de lo mismo y en el mismo orden. Uno te está anunciando la, la, la venida, ¿verdad? Te está anunciando que iban a venir falsos maestros y el otro está escribiendo para contrarrestar a los falsos maestros que ya están dentro de la congregación. Pero léaselo. Es el mismo paralelismo, solo que uno está anunciando su llegada y otro están reprendiendo que ya están. Por lo tanto, la carta de Judas se escribió después de la carta de Pedro. Y si la carta de Pedro se escribió antes del año 70, pues bueno, la carta de Judas más o menos puede rondar por esa parte 68 y así sucesivamente. La exposición de la carta de Judas, vamos a verlo, es sumamente corta, pero es interesante que nosotros la veamos. Hay un puntico ahí que voy a enfatizar bien cuando llegue, lo dejé a propósito, en una interpretación que no tengo, pero yo siempre le digo, yo a veces introduzco cosas que no creo directamente y que yo sé que quizá muchos de los que me siguen creen, y lo hago como una forma de crear un diálogo y de contrarrestar eso. Ok, entonces ya estamos aquí. La exposición de la teología de Judas. Solamente trata de Cristo, la salvación y los ángeles. Cristo, como un tema similar a la segunda carta de Pedro, Judas advierte sobre los falsos maestros que niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Los títulos soberano y Señor se refieren a Cristo. Tal declaración es altamente cristológica. Soberano, despotén, quiere decir que Cristo es el gobernante absoluto. La palabra española déspota se deriva de la palabra griega eh, de esta palabra griega. Judas también se refiere a Jesús como el Señor, un título de divinidad. Señor es el equivalente a Yahvé, que nosotros lo conocemos como Jehová en el Antiguo Testamento. Más aún, Judas llama a Jesús Mesías, el ungido, el redentor y gobernante anticipado en el Antiguo Testamento. ¿Se han fijado hasta aquí que todos los escritores del Nuevo Testamento están unánimes en su doctrina, en su cristología, en su teología propia, doctrina de la salvación y demás, que hay esa unidad temática? Por eso es que es bueno estudiar la teología bíblica de cada autor de la Biblia y compararlo para que usted vea que hay una armonía temática, que todos escribían y tenían en lo fundamental una doctrina similar. Entonces, eh, aunque Judas es breve, hace una declaración espléndida con la cual exalta la grandeza de Cristo sobre la salvación, su soteriología. En su carta, Judas se dirige a los llamados. En tal declaración, él se refiere a la doctrina de la elección, que Dios escoge, que Dios elige.
Los llamados son los llamados a salvación por la gracia eficaz de Dios. Gracia de Dios que aquel hombre no resiste. Más aún, Judas enfatiza la seguridad de la salvación cuando afirma que Dios le permitirá al creyente presentarse ante su gloriosa presencia. Presentarse ante Dios significa tener la capacidad propia de mantenerse, es decir, de ser aceptado, en contraste con el Salmo 1:5. Judas ha afirmado la seguridad del creyente en la salvación por su elección en el pasado, por la capacidad de Dios de mantener al creyente para la glorificación futura. Su angeliología, y aquí está el punto que quiero discutir. Judas se refiere a los ángeles que abandonaron su propia morada. Probablemente, dice aquí, es una referencia a la caída de Lucifer, su posición exaltada por medio de la cual llevó consigo las huestes de los ángeles. Y ahí lo vincula con Isaías 12, 14, 12 al 17, y con Ezequiel 28, del 12 al 19. Sigue diciendo y dice, al parecer, algunos de los que cayeron fueron cautivos, otros quedaron libres y se convirtieron en demonios. Bueno. Judas también reconoce la jerarquía de los ángeles cuando menciona el arcángel Miguel, el defensor de Israel. A mí me pareció interesante esta interpretación cuando la leí y quise ponerla a propósito para tratarlo, porque en sí eh, considero que es una mala interpretación. Una mala interpretación. ¿Por qué? Porque a lo que Judas está haciendo referencia, y se lo voy a demostrar por la Biblia, a lo que Judas está haciendo referencia es a Génesis 6, del versículo 1 al versículo 4. Eso está indudable. Pedro también en su segunda carta y en su primera carta también de los espíritus encarcelados, está hablando también de la misma referencia. ¿De qué? De ángeles que, que abandonaron su propia morada, su propia dignidad, su propio lugar de honor y fornicaron. Demuéstramelo por la Biblia, Feliberto, eso. Vamos a leerlo. No tenemos que pelear. Vamos a leer. Judas, capítulo único que tiene, versículo 6, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo prisiones, bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. O sea, esos ángeles están en prisiones eternas para el juicio del gran día. Están como en prisión, aquí no sé si por allá se utiliza eso, pero aquí se utiliza lo que es prisión preventiva. Ellos están preventivos ahí. Están detenidos y luego le pasarán causa en un juicio final donde se sabrá su condena final por lo que hicieron, ¿verdad? Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, ese aquellos ahí, tiene que ser los ángeles porque es el sujeto inmediato del que se está hablando. A los ángeles que no guardaron su dignidad, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, el aquello de los ángeles que no guardaron su dignidad, su posición de honor y abandonaron sus moradas, dice, habiendo fornicado, quiere decir que Sodoma y Gomorra fornicaron igual que los ángeles. Dice Judas, yo no estoy interpretando, es leyendo literalmente lo que dice. Dice, he ido en vicio en contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Por qué dice vicio en contra naturaleza? ¿Es natural en los ángeles hacer ese tipo de abominaciones? No. ¿Es natural en el hombre hacer ese tipo de cosas? Tampoco. Entonces, hay un paralelismo exacto ahí. Los ángeles
abandonaron su propia morada, ¿verdad? Se fueron en vicio en contra de la naturaleza, al igual que quién, que Sodoma y Gomorra, que el hombre estaba haciendo otro tipo de prácticas que no eran de hombre. Y los ángeles estaban haciendo tipo de prácticas que no eran propias de su naturaleza. Feliberto, pero es que Jesús dijo que nosotros seremos como los ángeles, que ni nos casaremos ni nos daremos en casamiento. Correctamente, Cristo está hablando de la otra vida, del estado allá. Ellos ahí cuando estaban hablando del cielo directamente. Aprendan a leer la Biblia, porque él dice, óyeme, hay una mujer que se casó 7 veces y los 7 maridos se murieron. En la resurrección, en la otra vida para allá. ¿De quién es? Oye, eso dice, no, pero ustedes están equivocados. Porque de aquel lado, no aquí, de aquel lado, ni nos casaremos ni nos daremos un casamiento. Seremos como los ángeles. Claro, los ángeles no necesitan eso. Ahora, no enseña las escrituras que los ángeles pueden materializarse en el mundo físico. ¿La Biblia lo enseña? Sí. ¿No enseña la Biblia que los ángeles comieron con Abraham? Sí. ¿Necesitan los ángeles comer? No. Pero en el cuerpo físico que tienen pueden comer y tienen sistema digestivo. Sí. Si bebían agua, no orinaban luego correctamente. Si permanecían en ese estado, lo podían hacer. Los ángeles de Sodoma y Gomorra, que fueron a Sodoma y Gomorra, pregúntese algo sencillo. Pregúntese algo. Los ángeles de Sodoma y Gomorra, que los habitantes de ahí querían tenerlos. ¿Por qué ustedes creen que lo querían tener? Porque eran hombres, estaban materializados y ellos lo vieron como hombres apuestos y querían llegarse a ellos. ¿Por qué? Porque tienen miembros. Porque de forma materializada un ángel puede tener ese tipo de actividad, como el ángel que peleó con Jacob, que duró la noche entera peleando con Jacob, como el ángel que aparece con una espada, que se llama el príncipe de los ejércitos de Jehová. Que la gente a veces lo pone como Cristo, pero eso no tiene nada que ver con Cristo. Eh, entonces, si usted se fija, los ángeles, aquí, según Judas, fornicaron, yéndose en vicio en contra de naturaleza, igual que Sodoma y Gomorra. Y a los ángeles lo encarcelaron en prisiones eternas y a Sodoma y Gomorra le pasaron el juicio del fuego eterno. Entonces, viene un punto. El suceso aquel de Génesis está en Génesis, ¿verdad? Valga la redundancia, conectado con la historia de Noé. Cierto, ¿verdad? Ok. Eh, Vamos entonces a ver este punto. Fíjense que eso de los ángeles se conecta con sucesos del Génesis en el tiempo de Noé y también, por ejemplo, eh, lo conectan con Sodoma y Gomorra, que fueron eventos que pasaron sucesivos. Sí, en el cerebro tuyo hay que chorrocientos capítulos entre uno y otro, pero históricamente no hay tanta diferencia. Bien, si no estudias la genealogía y lo sabes. Pero sigamos, que ese no es el tema de aquí. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿dónde están esos ángeles que pecaron? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿De qué Pedro habla aquí? ¿Cuál ángel? En la Biblia, ¿cuál ángel ha pecado? ¿Cuál? Si quitamos el relato de Génesis, que no se refiere a ángeles, ¿cuál ángel han pecado? O sea, ¿qué referencia lo está usando para que el lector sepa? Ninguna. Si no fue así. Dice, y los ángeles que pecaron, sino que, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, aclaro, la palabra infierno aquí realmente no es infierno que dice, no es gema como usa Cristo, sino tártaro, tartarosa. El tártaro es donde están los ángeles, según Pedro, no yo, según Pedro, búsquese en un manual al texto griego normal. El tártaro es la
es el lugar de las tinieblas donde se tiene específicamente a los ángeles. Hay diferentes compartimentos en el infierno, según lo que enseña la Biblia. Según lo que enseña la Biblia. Dice aquí, los entregó a prisiones de oscuridad. Oh, como lo de Judas, igualito. Dice, para ser reservados al juicio. Como dice Judas también, para el juicio del gran día. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, ¿te fijas cómo conecta? Igual que en Génesis, el dicho de los ángeles, Noé, y entonces aquí también, por ejemplo, tú puedes ver también que conecta a Sodoma. Dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, entonces te fijas, él está narrando sucesos en cronología y te está poniendo Los Ángeles, Noé, Sodoma y Gomorra. Judas te pone Los Ángeles, Sodoma y Gomorra. Vamos a seguir. La primera carta de Pedro. Vamos a buscarla. Primera carta de Pedro. A ver dónde que lo dice. Capítulo 3. Ok. Dice aquí. Porque Cristo también padeció una sola vez por los pecados. Capítulo 3 versículo 18 de la primera carta. Padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual, en el espíritu, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados. Aquí la gente me pregunta, Feliberto, ¿eso quiere decir que Cristo fue al infierno a predicarle a los espíritus encarcelados? ¿Para qué? Pero mal utilizan. Creen que predicar es la predicación que quizás en la iglesia de, de arrepiéntanse de su pecado, pasen adelante al altar, vamos a orar por usted. No es de lo que está hablando la carta. Cuando te habla de que Cristo fue en el Espíritu y predicó, él proclamó la victoria sobre la muerte y sobre la hueste de maldad. Por eso es que el autor de Pablo en Colosenses dice que él lo despojó a la hueste de maldad, ¿verdad? Y los exhibió públicamente en la cruz, lo clavó en la cruz. O sea, de una forma metafórica, Cristo bajó, proclamó la victoria, le quitó la llave y el imperio de la muerte y los exhibió públicamente clavándole en la cruz. Ya no, Satanás no tiene derecho sobre ningún creyente, sobre ninguno, sobre ninguno, según le enseñan las escrituras. Entonces, o sea, ya todo le pertenece a Cristo como el soberano absoluto. Entonces dice, los que en otro tiempo desobedecieron, oye, espíritus encarcelados, ¿verdad? Que están en el tártaro. Dice, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, ¿de qué está hablando? De los ángeles. Allá, hijo de Dios, hija de los hombres. Hijo de Dios, Ben Elohim, se refiere a ángeles. ¿Por qué tan difícil entender eso? La palabra hijo de Dios solamente en el Antiguo Testamento se utiliza para los ángeles. Después a nadie más se le llama hijo de Dios, a nadie más, solamente a los ángeles. Lo dice la carta de Pedro. No, perdón, lo dice Job. Job utiliza, creo que, si mal no recuerdo, tres veces la parte hijo de Dios. Y usted ve que entre los cuales vino también Satanás. ¿Por qué? Porque hijo de Dios era una referencia a los ángeles. Entonces dice, eh, bueno, ahí creo que está sumamente claro. Vamos a dejarlo hasta aquí esta enseñanza. Entonces, ciertamente, yo veo un uso consistente de la Biblia. Yo personalmente veo un uso consistente de la Biblia, de que los ángeles que pecaron
se refieren a los hijos de Dios, a los Ben Elohim, de Génesis 6, capítulo 1 al 3. Si usted no lo cree así, está bien, no tenemos que pelear. Son prejuicios suyos. Ahora, los autores inspirados por el Espíritu Santo lo dicen así. Bien, entonces hasta aquí el video de hoy. Agradecido por cada persona que ha estado mirando la clase, que ha estado observando todo. Y la gracia del Señor Jesucristo mora en la vida de cada uno de ustedes. Seguimos para adelante. Tengan una suscripción especial para que puedan mirar los estudios más académicos que se dan en este canal. No se lo pierda porque no se va a arrepentir.